Trabajé 20 años sirviendo al Señor en 5 iglesias evangélicas diferentes. Fui tesorera en 3 de ellas, secretaria de finanzas en otra y ayudante administrativa en la última. Conocí a pastores humildes y pastores millonarios. Vi familias entregar su último peso, creyendo que Dios lo multiplicaría. Y también vi a dónde iba realmente ese dinero. Lo que descubrí me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la fe, el diezmo y el corazón de aquellos que decían representar a Cristo. Hoy voy a contarles la verdad que nadie se atreve a decir desde los púlpitos, la verdad que me costó mi reputación, mi comunidad y casi mi fe antes de comenzar. Quiero saber desde dónde nos escuchas. Déjalo en los comentarios. Me encanta leerlos mientras tomo mi café. Mi nombre es Azucena Villarreal. Tengo 54 años y vivo en Rosario, Argentina. Crecí en una familia cristiana evangélica donde el diezmo no era opcional, era un mandato. Desde niña escuché que si no diezmabas, estabas robándole a Dios, aunque tus bendiciones dependían de esa obediencia, que la prosperidad vendría si eras fiel con tus finanzas. Así que cuando me casé con Julián y empecé a trabajar como contadora, ofrecí mis servicios a la iglesia sin cobrar un peso quería server. Quería ser parte de algo más grande. Creía que estaba sembrando para el reino de Dios. La primera iglesia donde trabajé era pequeña, en un barrio humilde de la zona sur de Rosario. El pastor Ezequiel Santoro era un hombre sencillo, de unos 60 años, con una voz ronca y cálida que te hacía sentir en casa. Predicaba con lágrimas en los ojos, visitaba a los enfermos, ayudaba a las viudas. Yo estaba convencida de que ese hombre era un verdadero siervo de Dios en mí. Sentaba cada domingo en la segunda fila, con mi Biblia subrayada y mi corazón abierto. El aroma del café que preparaban las hermanas antes del culto se mezclaba con el olor a madera vieja del templo. Todo parecía sagrado, todo parecía puro. Pero un día, mientras revisaba los libros contables, encontré algo que me heló la sangre. Había facturas de restaurantes caros, de viajes a Miami, de compras en tiendas de lujo, todo a nombre de la iglesia, todo pagado con el dinero del diezmo. Le pregunté al pastor Ezequiel con respeto, casi disculpándome por atreverme a dudar. Él me miró con tristeza y me dijo: hermana Azucena, el que trabaja para el Señor merece su recompensa. No juzgues lo que no entiendes. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Me sentí culpable por haber preguntado. Me sentí pequeña, me sentí indigna. Seguí trabajando allí otros 2 años, pero algo dentro de mí había cambiado. Empecé a observar más, a notar cosas en silencio. Vi cómo el pastor renovaba su camioneta cada año, cómo su esposa llegaba con carteras de diseñador, cómo su hijo estudiaba en una universidad privada, mientras los miembros de la congregación apenas podían pagar el alquiler. Y sin embargo, cada domingo, el pastor Ezequiel seguía predicando sobre la fe, la obediencia, el sacrificio. Y la gente seguía dando, seguía creyendo, seguía entregando lo poco que tenía, esperando que Dios lo multiplicara. ¿Cuántos de ustedes han sentido esa presión? ¿Cuántos han dado su último peso esperando un milagro que nunca llegó? Déjenlo en los comentarios. Quiero saber que no estoy sola en esta historia. Dejé la iglesia del pastor Ezequiel sin hacer ruido. No quería causar división. No quería ser vista como la mujer que juzgaba al siervo de Dios. Así que simplemente dejé de ir. Inventé excusas y busqué otra congregación donde empezar de nuevo. Necesitaba creer que lo que había visto era una excepción, no la regla. Necesitaba creer que aún había pastores con corazones puros. Mis hijos me preguntaban por qué ya no íbamos a la iglesia de siempre. Julián, mi esposo, no entendía mi silencio, pero no podía explicarles sin destruir su fe. Así que cargué con ese peso sola, como tantas mujeres cargan con secretos que nadie quiere escuchar. La segunda iglesia donde serví estaba en el centro de Rosario. Era moderna, con luces de colores, pantallas gigantes y una banda de música que tocaba como si estuviéramos en un concierto. El pastor Leonardo Ibarra tenía 35 años, usaba jeans rotos y zapatillas de marca. Predicaba sobre el amor de Dios, sobre la gracia, sobre dejar atrás la religiosidad y vivir en libertad. Me enamoré de ese mensaje. Me hizo sentir que finalmente había encontrado un lugar genuino. Las reuniones eran vibrantes, llenas de jóvenes que levantaban las manos y lloraban de emoción. Yo también
Lloraba. Sentía que Dios me estaba sanando de la desilusión anterior. Ofrecí nuevamente mis servicios como contadora. El pastor Leo, como todos le decían, aceptó con una sonrisa encantadora. Necesitamos gente con tu experiencia, hermana Azucena. Dios te puso aquí por algo. Esas palabras me llenaron de propósito. Empecé a revisar las finanzas de la iglesia con dedicación. Los primeros meses, todo parecía estar en orden. Las ofrendas se registraban, los gastos parecían razonables, pero luego comencé a notar patrones extraños, transferencias grandes a cuentas personales, pagos a empresas fantasma, facturas sin comprobantes. Le pregunté al pastor Leo sobre esas transacciones. Él me invitó a su oficina, un espacio luminoso con sillones de cuero y un escritorio de vidrio. Me ofreció café, me habló con calma. Azucena, entiendo tu preocupación, pero hay cosas del ministerio que son confidenciales. Necesitamos proteger ciertos movimientos para que el dinero llegue donde realmente se necesita. Hay proyectos misioneros que no podemos hacer públicos por seguridad. Sonaba tan convincente, tan espiritual, tan lógico. Me sentí avergonzada de haber dudado nuevamente. Tal vez yo era el problema. Tal vez mi corazón estaba endurecido. Tal vez Satanás estaba usando mis dudas para atacar la obra de Dios. Pero las dudas no se fueron. Seguí observando. Vi cómo el pastor Leo cambiaba de auto cada 6 meses. Como su esposa publicaba fotos en redes sociales desde playas del Caribe, hoteles de lujo, restaurantes exclusivos, como los jóvenes de la iglesia hacían colectas para pagar el alquiler del templo, mientras el pastor viajaba en primera clase. Y lo más doloroso, vi a familias enteras diezmar su último sueldo, creyendo que Dios los sacaría de la pobreza, mientras el pastor predicaba que la prosperidad vendría si eran fieles. Pero la prosperidad solo parecía llegar para él y su círculo cercano una noche. Después de un culto particularmente emotivo, donde el pastor pidió una ofrenda especial para expandir el reino, vi a una hermana de la congregación, doña Mirta, entregar un sobre con lágrimas en los ojos. Después del servicio, me acerqué a ella. Me contó que era el dinero que había ahorrado para la operación de su hijo, pero el pastor había dicho que Dios haría un milagro si ella sembraba con fe. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No podía seguir siendo parte de esto. No podía seguir siendo cómplice de un sistema que se alimentaba de la fe y la desesperación de los pobres. ¿Alguno de ustedes ha visto esto? ¿Han sido testigos de cómo se manipula la fe para enriquecer a unos pocos? Compartan su experiencia. Necesito saber que esta historia resuena con alguien más. Renuncié a la segunda iglesia con el corazón destrozado. Esta vez, no busqué otra congregación de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar lo que había visto. Julián estaba preocupado. ¿Qué te está pasando, Azucena? Ya no eres la misma. Tenía razón. Ya no era la misma. Había visto demasiado. Sabía demasiado. Y ese conocimiento pesaba como una piedra en mi pecho. Seguía leyendo mi Biblia, seguía orando, pero algo había cambiado. La inocencia se había ido. La confianza ciega se había quebrado. Pasaron 6 meses antes de que aceptara la invitación de una amiga para visitar su iglesia. Era un templo pequeño, en un barrio obrero de la zona oeste. El pastor Horacio Duarte tenía 62 años, manos callosas de carpintero y una voz suave que no necesitaba micrófono para llegar al corazón. No había luces sofisticadas, ni pantallas gigantes, ni banda de rock cristiano. Solo un piano desafinado y voces que cantaban con más fervor que técnica. Me sentí extrañamente en paz. Como si hubiera vuelto a casa después de un largo viaje, el pastor Horacio me saludó después del culto con un apretón de manos firme y una sonrisa sin «Bienvenida, hermana. Qué bueno que estés aquí». No me preguntó de dónde venía, ni cuánto podía dar, ni qué talentos tenía para ofrecer. Solo me hizo sentir bienvenida. Esa sencillez me desarmó. Empecé a asistir regularmente y cuando me enteré de que necesitaban ayuda con las finanzas, ofrecí mis servicios nuevamente. Pero esta vez con más cautela. Esta vez con los ojos bien abiertos. Lo que descubrí en esa tercera iglesia fue diferente, pero igualmente perturbador. No había lujos. No había viajes exóticos ni autos de lujo, pero había nepotismo. El hijo del pastor manejaba las ofrendas sin supervisión. Su yerno tenía acceso a las cuentas bancarias. Su hermano era el tesorero oficial,
pero nunca presentaba informes claros. Y cuando yo pedía documentación, me miraban con desconfianza. ¿Por qué tanta pregunta, hermana? ¿No confías en nosotros? Esa pregunta se convirtió en un arma. Cuestionar era falta de fe. Pedir transparencia era sembrar división. Descubrí que el dinero del diezmo se usaba para pagar las cuentas personales de la familia pastoral, el alquiler de la casa del pastor, las cuotas del auto del hijo, la universidad privada de la nieta. No eran cantidades enormes como en las iglesias anteriores, pero era el mismo principio. El dinero que los hermanos daban con sacrificio se desviaba para beneficio personal. Y cuando intenté hablar con el pastor Horacio en privado, me miró con tristeza y me dijo: Germana Azucena, mi familia ha dedicado su vida entera a esta iglesia. ¿No crees que merecen algo a cambio? Esa pregunta me persiguió por semanas. ¿Merecían algo a cambio? Claro que sí. Pero, ¿a costa de la transparencia? ¿A costa de la confianza de la congregación? ¿A costa de familias que daban su último peso, creyendo que estaban sembrando para la obra de Dios? Me di cuenta de que el problema no era solo la codicia descarada de los pastores ricos, era también la normalización del engaño en las iglesias humildes. Era la creencia de que la familia pastoral tenía derechos especiales, que ellos estaban por encima de las reglas que aplicaban a todos los demás. Me fui de esa tercera iglesia con más dolor que de las anteriores, porque esta vez no podía culpar al orgullo, ni al amor por el dinero, ni a la falta de carácter. Eran personas buenas, con corazones sinceros que simplemente habían normalizado un sistema corrupto. Y eso era aún más triste, porque significaba que el problema no era de individuos, sino de una estructura completa que permitía, justificaba y perpetuaba el abuso financiero en nombre de Dios. Si han llegado hasta aquí, por favor déjenme un like. Necesito saber que alguien está escuchando esta verdad incómoda. Estuve un año sin pisar una iglesia. Fue el año más difícil de mi vida espiritual, pero también el más honesto. Seguía leyendo la Biblia, pero ahora con ojos diferentes. Empecé a notar cuántas veces Jesús habló contra los que usaban la religión para lucrar. Cuántas veces advirtió sobre los lobos disfrazados de ovejas. ¿Cuántas veces defendió a los pobres de los abusos de los líderes religiosos? Why me pregnant? ¿Cómo es que nunca escuché esos sermones en ninguna de las iglesias donde estuve? Una prima lejana me invitó a su congregación. Era una mega iglesia en las afueras de Rosario, con capacidad para 2,000 personas. El estacionamiento estaba lleno de autos importados. El edificio tenía aire acondicionado, alfombras lujosas, agentos. La música era profesional, con luces sincronizadas y pantallas LED que mostraban las letras de las canciones. Me sentí como si estuviera entrando a un teatro, no un templo. Pero la gente adoraba con pasión. Levantaban las manos, lloraban, gritaban amén. Y yo me preguntaba, ¿es posible que Dios esté aquí, en medio de tanto espectáculo? El pastor Damián Ortega era un hombre de 48 años, de sonrisa perfecta y traje impecable. Predicaba con tanta seguridad que era imposible no creerle. Hablaba de milagros financieros, de multiplicación sobrenatural, de pactos con Dios y después de cada prédica venía el momento clave en la ofrenda. Pero no era una ofrenda cualquiera. Era teatral, calculada, diseñada para extraer hasta el último peso de la congregación. Dios me está diciendo que hay 10 personas aquí que van a sembrar $1,000 hoy. ¿Quiénes son esos 10 valientes? Y la gente corría al frente, compitiendo por ser parte de ese grupo exclusivo. Observé esa dinámica con fascinación y horror. Era manipulación psicológica pura, presión social, competencia espiritual, y funcionaba. Vi a personas que claramente no tenían esos $1,000 levantarse igual porque no querían ser vistos como infieles o tacaños. Vi a familias completas pasar al frente, sacrificando dinero que necesitaban para pagar la luz, el alquiler, la comida de sus hijos, y el pastor los felicitaba desde el púlpito, los hacía sentir como héroes de la fe. Estos hermanos acaban de activar su milagro. Aplaúdanlos. Y la congregación aplaudía, creando un ambiente de euforia colectiva que anulaba cualquier pensamiento crítico. Cuando ofrecí mis servicios como contadora, el pastor Damián me asignó a un equipo financiero. Había 5 personas en ese equipo, todas profesionales,
todas creyentes sinceras, pero todas atrapadas en un sistema que no podían ver con claridad. Empecé a revisar los números y lo que descubrí fue escalofriante. El pastor Damián tenía un sueldo mensual equivalente a $50,000. Su esposa también cobraba un salario como pastora asociada, aunque nunca la vi predicar. Sus 3 hijos mayores estaban en la planilla como ministros de jóvenes, cada uno ganando más de lo que ganaba un médico. Y eso era solo el comienzo. Había transferencias millonarias a empresas de las que el pastor era socio. Propiedades compradas a nombre de la iglesia pero usadas por la familia pastoral. Autos de lujo registrados como vehículos ministeriales, viajes al extranjero clasificados como capacitación pastoral, pero que eran claramente vacaciones familiares. Y lo más perverso, en un fondo de emergencias que nunca se usaba para ayudar a los necesitados de la congregación, sino que se mantenía como reserva personal del pastor. Todo estaba documentado. Todo era legal en los papeles, pero nada era ético. Nada era cristiano. Le mostré los números a otro miembro del equipo financiero, un hermano llamado Rodrigo que trabajaba como auditor. Esperaba que se indignara tanto como yo, pero lo que sucedió me dejó sin palabras. Rodrigo me miró con lástima y me dijo: Jormana Azucena, el pastor es un hombre de Dios. Él lleva una carga espiritual enorme. ¿No crees que merece vivir cómodamente? ¿No crees que Dios quiere bendecir a sus siervos fieles? Me di cuenta en ese momento de que no solo los líderes estaban corrompidos. El sistema completo había corrompido la mente de los creyentes, haciéndoles creer que cuestionar era pecado. ¿Han sentido esa presión? Esa sensación de que si preguntas, si dudas, si pides transparencia, ¿eres tú el problema? Cuenta. Déjenme un corazón en los comentarios si esto les ha pasado. No aguanté más de 4 meses en esa cuarta iglesia. Cada domingo me sentaba entre la multitud y sentía náuseas al ver el mismo patrón repetir. La música emotiva diseñada para bajar las defensas. El sermón motivacional mezclado con versículos bíblicos fuera de contexto. La manipulación emocional en el momento de la ofrenda. Las promesas de milagros que nunca llegaban para los pobres, pero siempre se cumplían para los pastores. Era como ver una obra de teatro donde todos conocían sus líneas. Menos las víctimas que creían estar viviendo algo genuino. Decidí confrontar al pastor Damián directamente. Pedí una reunión privada en su oficina. Era un espacio enorme con vista panorámica, decorado con muebles importados y obras de arte. Él me recibió con su sonrisa perfecta y me ofreció un café que probablemente costaba más que el almuerzo de una familia de la congregación. Le mostré los documentos que había recopilado. Le hice preguntas específicas sobre las transferencias, los salarios, las propiedades, y él no se inmutó. No negó nada. Simplemente cambió el marco de la conversación. Azucena, me dijo con una calma ensayada: entiendo tu preocupación. Pero hay cosas del reino que operan en dimensiones que tú no comprendes. Dios me ha llamado a impactar naciones. No puedo hacer eso viviendo en la pobreza. Mi prosperidad es un testimonio del poder de Dios. Cuando la gente me ve bendecido, cree que Dios también puede bendecirlos a ellos. Me quedé en silencio, procesando esas palabras. Era una justificación brillante, narcisista, manipuladora, pero brillante, porque convertía su codicia en estrategia evangelística. Le pregunté por las familias que estaban pasando hambre, mientras él vivía en la opulencia. Me respondió con un versículo: el que siembra escasamente cosechará. Esas familias están pobres porque no tienen fe para sembrar con generosidad. Le pregunté por los ancianos que no podían pagar sus medicamentos, pero seguían diezmando fielmente. Me dijo: están invirtiendo en su eternidad. Las bendiciones terrenales no son las únicas que importan. Le pregunté por los jóvenes endeudados que daban su último peso esperando un milagro financiero. Me respondió: están aprendiendo a confiar en Dios por encima de las circunstancias. Cada respuesta era teológicamente elaborada. Cada justificación sonaba espiritual, pero todas eran mentiras disfrazadas de doctrina. Me di cuenta de que no estaba hablando con un pastor confundido o ignorante. Estaba hablando con alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo, alguien que había perfeccionado el arte de la manipulación religiosa, alguien que usaba el nombre de Dios para enriquecerse
sin el más mínimo rastro de culpa o arrepentimiento. Y eso era más aterrador que la simple codicia. Salí de esa oficina temblando. No de miedo, sino de rabia, de indignación, de dolor por todas las personas buenas, sinceras, fieles, que estaban siendo explotadas sistemáticamente. Esa noche no pude dormir. Julián me preguntó qué me pasaba. Y por primera vez en años le conté todo. Le conté sobre las 4 iglesias, sobre los pastores millonarios y los nepotismos familiares, sobre la manipulación y las mentiras, sobre el sistema corrupto que existía en el nombre de Dios. Él me abrazó y me dijo: Ana Azucena, tal vez Dios te mostró todo esto por una razón. Tal vez tienes que hacer algo al respecto. Pero ¿qué podía hacer? ¿Quién me iba a creer? Los pastores tenían el poder, la plataforma, la autoridad espiritual. Yo era solo una contadora que había visto demasiado. Si hablaba públicamente, me acusarían de amargada, de resentida, de estar atacando a los ungidos de Dios. Ya había visto lo que les pasaba a las personas que cuestionaban a los líderes. Eran expulsadas, difamadas, aisladas de su comunidad. ¿Estaba dispuesta a pagar ese precio? Si han llegado hasta aquí, déjenme saber con un comentario. ¿Creen que debía hablar o debía guardar silencio? Su opinión me importa. Después del encuentro de sanidad, algo inesperado sucedió. Las 73 personas que participaron no se dispersaron. Formamos un grupo de WhatsApp que llamamos Mayordomía Transparente. Empezamos a compartir recursos en estudios bíblicos sobre finanzas, modelos de contabilidad para iglesias pequeñas, testimonios de congregaciones que habían implementado transparencia